No entrenes los oblicuos. Veme a los ojos, escúchame bien, no los entrenes. Si estás a media rutina del gimnasio, si estás pensando en hacer abdominales hoy, no entrenes los oblicuos. Este es un huevito de la gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, corporales y todo lo demás. Yo soy Cristóbal y te preguntarás, ¿qué es un huevito? Un huevito es un episodio en el que uno de los dos coanfitriones toma el micrófono para hablar sobre alguno de los temas que trae en la mente. Y hoy es mi turno para hablarles de este consejo muy importante que es no entrenes los oblicuos. Y si no sabes de lo que estoy hablando, la verdad es que me alegro por ti, porque sabrías por qué no hay que entrenar un músculo si tal vez ni siquiera sabes cuáles son los oblicuos. Y la verdad es que estoy feliz por ti, te felicito. Hoy te voy a explicar por qué no tienes que entrenar los oblicuos. ¿Y se me podría ir media hora en eso? Probablemente no. Más bien, esta frase es una excusa para hablar sobre un tema que creo que hace falta que hablemos más, un tema que he tenido mucho en la cabeza los últimos semanas, meses quizás, no sé. Em, pero bueno, tengo que explicar esta frase para poder entrar a ese punto que quiero comentarles. Tú te preguntarás, ¿por qué no hay que entrenar este músculo? Para empezar, ¿cuáles son los oblicuos? Los oblicuos son este músculo que está en el costado de tu abdomen. Como tú pensarás como en el oblicuo como tu abdomen lateral, podemos decirlo de esa forma. Em, y bueno, porque no hay que entrenarlos, ¿no? Si tú quieres tener cuadritos, hay que puedes entrenar todo el abdomen, ¿no? Si quieres estar fuerte en toda esa parte, en tu caja torácica, vaya, pues hay que hacerlo todo, ¿no? Que sí, los abdominales normales, los de ladito, los todos, bueno, pues no. No, 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 porque eso sería así si estuvieras intentando construir fuerza para todo tu abdomen, por el tema de deporte o cualquier otra razón, pero ciertamente no necesariamente tendrías que hacerlo. Y sigues preguntándote, ¿por qué? ¿De qué está hablando Cristóbal? ¿Qué me está intentando decir? Bueno, primero porque para empezar, para que te salgan cuadritos, o sea, que el abdomen sea visible, lo más importante es bajar el porcentaje de grasa corporal, que se hace principalmente con dietas y con cardio, y no tanto hacer crecer el músculo. Y de hecho, no tienes que hacer abdominales, porque casi siempre cuando estás entrenando otras cosas, ya estás haciendo fuerza con el abdomen, o no, no sé, hay una discusión enorme en redes sociales respecto a esto. Pero pasa que en el mundo del bodybuilding, ¿no? Como el mundo de la gente que está entrenando para verse más estética. Se recomienda muy fuertemente evitar entrenar los oblicuos para que pues tu torso se vea más estrecho y esta B del cuerpo resalte más. Para estar acinturada, básicamente. Y en las últimas semanas, como les he dicho, me he obsesionado con esa frase, porque supuestamente uno hace ejercicio para fortalecer el cuerpo, ¿no? Principalmente uno va al gimnasio, o sea, este tipo de ejercicio que se basa en principalmente hacer pesas y demás. Y normalmente lo haces para fortalecer el cuerpo, ¿no? Sobre todo si eres un hombre que se espera que el ejercicio que hagas te lleve a tener un cuerpo pues más musculoso, más grande y me parece irónico esta frase porque lo que se está haciendo es elegir no entrenar, no fortalecer un músculo y que sea débil para privilegiar la parte estética sobre la parte funcional, que es la que te haría más fuerte, como se supone que es el ideal del hombre, ¿no? En fin, pensando en esta frase, me he dado cuenta de que he estado construyendo una relación un poco tóxica con el mundo del fitness. Por lo menos el mundo del fitness en internet. Bueno, el mundo del fitness en general. Y gallina, siento que estoy perdiéndolos. Esto de los oblicuos y la cintura y el fitness. Podrá parecer complicado, pero quédense conmigo. Ahorita vamos a llegar a donde quiero que lleguemos. Confíen en mí. ¿Confían en mí? ¿Cuándo les he fallado? ¿Les he fallado?
No respondan. Bueno, no sé si les pase a ustedes, pero uno de los contenidos más presentes en mis redes, en mi feed de Instagram, también de TikTok, de Twitter cuando lo usaba más, pero uno de los contenidos que más me aparecen es lo que tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Muchas cosas del gimnasio, muchas cosas de pues gente flexeando sus músculos, debatiendo sobre si este tipo de cuerpo es mejor que el otro. Todo esto estoy hablando de cuerpos de hombres, ¿ok? Quiero que lo tengan muy claro. El episodio de hoy va más desde este lado y les voy a explicar por qué esto es importante más adelante. Pongan una chincheta a los cuerpos del hombre. No le pongan una chincheta a ningún cuerpo, eso sería súper violento. Pero, en fin, gimnasio, contenido de suplementos. Y ahora a este punto ya sé un montón de suplementos que no compro, que no pienso comprar. Y también, ¿no? Con toda esta moda del tema de correr y demás, bueno, como que hay mucho en redes sociales. Y no sé si les pasa a ustedes tanto como a mí, que es como de los contenidos más ubicuos, retos de 30 días, en fin, todas estas cosas. De repente en algún punto mi feed se convirtió en tipos mamadísimos sin camiseta, videos de qué como en un día y claramente es un güey sin camiseta, rutinas de tren superior, cuerpos, quiere decir imposibles, mi guión dice imposibles, pero no son imposibles, son posibles, solo posibles bajo qué condiciones y circunstancias y para quién, en fin. Y tengo que ser honesto porque tampoco es como que esto sucedió accidentalmente. Tampoco es como que yo me desperté un día y en lugar de tener cosas de Fórmula Uno que me gusta la Fórmula Uno saludos, tenía cuerpos de hombres. Tampoco fue tan así. Yo confieso, yo me hice el daño. ¿Por qué? Porque en este país o por lo menos en mi gimnasio, no hablo por gimnasios de mayor categoría, pero en mi gimnasio, que es de gama media tirándole a baja, tú pagas tu membresía, tu mensualidad, pero no te incluye los entrenadores, tú tendrías que pagar extra y ellas son caras, entonces no voy a pagar un entrenador y yo no sé tanto sobre estas cosas, o sea, ya tengo algunos años que voy al gimnasio, sí, pero la verdad es que nunca he sido bueno como para construir método para poder hacer mis rutinas y demás. Entonces, lo que he hecho yo, meto a TikTok y veo, ok, rutinas para espalda y bíceps, ¿no? Espalda y pecho, porque también gallinas, les digo que he aprendido muchísimo y ya sé que existen distintos tipos como de split de cómo organizar tus rutinas. Está el de upper lower, está el de push pull leg y todos opinan algo diferente al respecto y yo solamente estoy muy dividido y me encantaría tener dinero para pagar un coach personal que me dijera qué hacer y solo hacerlo, sí, pero no lo tengo. Y por eso entonces entré a redes sociales a buscar qué hacer. Y entonces lo que hizo el señor TikTok, mi espía chino, fue, ¿te interesa ver esto? Te lo voy a dar todos los días, a todas horas, y no me importa lo que opines. Entonces ahora consumo contenido relacionado con el gimnasio, con el ejercicio, con los suplementos, con retos, con dietas, todo el tiempo. Y estoy cansado. Estoy cansado porque me doy cuenta que está generando en mí una percepción un poco distorsionada sobre lo que implica hacer ejercicio, sobre lo que yo debería aspirar a tener cuando hago ejercicio, porque el ejercicio es algo importante que hay que hacer, por un lado, y por otro lado es algo que se puede disfrutar, pero no es la mentalidad con la que mucha gente eh, participa en el ejercicio. Y ciertamente no soy yo tampoco la persona más adecuada para decirles estas cosas. ¿Y por qué el algoritmo te empuja tanto este contenido? A ver, el algoritmo te empuja lo que sea que le alimentes, sí. Pero hay algunos contenidos específicos que te los va a empujar más por algunas razones. Podríamos hablar mucho de esto dependiendo del tema. Pero ahora solo nos vamos a centrar en esto específicamente. El tema con esto es que es mucha interacción, o sea, estos contenidos hay una audiencia muy grande para ellos, les digo principalmente hombres jóvenes entre sus, yo diría que entre los 16 15 16 hasta los 30 quizás. No sé qué pasa después de los 30. Si hay alguien después de los 30 que está oyendo esto, alguien de los 40 en adelante, díganme qué opinan sobre el contenido de fitness para su grupo de edad. Eso por un lado. Por otro lado es aspiracional. El contenido aspiracional siempre genera como mucho
pues es muy magnético, ¿no? Para las audiencias. Entonces, bueno, ves esta gente mamadísima que te dice cómo hacer las cosas para que estés como ellos, entonces, bueno, engancha. Y además, y esto es muy importante, se relaciona con productos. Hay muchos intereses comerciales detrás de esto. Están los suplementos, están los entrenadores personales, están las apps, están los gimnasios, están, en fin, hay toda una industria detrás de esto que está empujando este contenido para competir por tu atención. Y es un poco diferente al contenido que de los memes, ¿no? Los memes te salen porque sabemos que te interesan esos intereses, entonces te vamos a dar esto, pero esto hay gente metiéndole dinero activamente para hacerlo lo más atractivo posible para que tengas este contenido todo el tiempo, ¿no? Y entonces eso, empujarte a gastar. Pongan una chincheta a gastar. Esto va a ser importante más adelante. Y les decía que esto ha generado una percepción extraña en mí respecto a cómo tiene que verse mi cuerpo, ¿no? Una interiorización como de ciertos estándares, y no ciertos estándares solamente, sino un estilo de vida, porque este contenido lo que te está vendiendo no es solamente así es como se tiene que ver tu cuerpo, sino esto es lo que tienes que hacer para conseguir este cuerpo. Por lo tanto, levántate a las 5 de la mañana a hacer ejercicio para comer esto, para luego volver a hacer ejercicio en la tarde, para comer esto, para meterte este tipo de suplementos y no tomes esto. Y entonces te está vendiendo todo un estilo de vida, intereses y demás, y estás interiorizando todos estos estándares sin darte cuenta. Por lo menos yo. Aunque verdaderamente, siempre viendo un poco hacia atrás, mi relación con el ejercicio siempre ha sido un poco extraña, ¿no? Siempre hice ejercicio de niño, siempre estaba yendo a clases, por lo menos de una cosa de ejercicio. Mucho tiempo hice taekwondo. Yo era niño taekwondo y era muy buen niño taekwondo. Y más adelante hice atletismo. Secundaria y prepa hice atletismo y era bueno, hacía 100 metros con vallas y yo roqueaba los 100 metros con vallas y los 200 metros planos. Esas eran mis pruebas. Y yo era veloz, ágil. Así como me ven, yo era veloz y ágil. Y es una historia curiosa porque yo algunos años antes, cuando yo estaba en tercero de primaria, me acuerdo, había un día en el que a toda la escuela nos llevaban a una unidad deportiva a correr. Y no me acuerdo cuánto teníamos que correr. No me acuerdo si eran 2 vueltas a la pista de 400 metros. No me acuerdo cuánto era. Pero yo sabía que, yo pensaba que yo era malo para correr. En mi cabeza yo no sabía correr, yo me cansaba mucho. A la fecha me canso, o sea, incluso cuando hacía atletismo, distancias largas me costaba trabajo, ¿no? O sea, como que nunca ha sido lo mío. Y me acuerdo que yo sufría mucho y que me avergonzaba y decía, el ejercicio no es para mí. Y una maestra que se llamaba Ana, que no, nunca he sabido cómo relocalizarla para poder agradecerle, porque ella había sido corredora, seleccionada nacional y todo, bueno. Y ella corrió conmigo esa vez, como que me echó muchas porras y yo me sentía raro porque decía, pues, ¿por qué yo no necesito ayuda? ¿Por qué necesito ayuda de esta maestra que esté corriendo al lado de mí y mis compañeritos no? ¿Por qué yo necesito eso para completar la carrera? En fin, con el tiempo, luego yo descubrí una forma de correr en la cual sí era bueno, ¿no? Entonces, eso creo que me ayudó mucho a entender como, pues hay cosas que a lo mejor no van a ser buenas para ti o a lo mejor no lo vas a hacer tanto, pero hay otras que sí y aún así puedes disfrutar el deporte. Yo disfrutaba muchísimo correr. Y bueno, luego me gradué de la prepa, entonces ya no hubo como tanta chance de ser parte de un equipo. A ver, en la universidad había, pero la verdad ya no me interesaba tanto, ya estaba gastando mi tiempo en otras cosas. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer ejercicio en el gimnasio, principalmente. Y descubrí que es un espacio que me gusta porque tú te organizas, porque tú es muy libre, puedes ir a las horas que tú quieras, puedes hacer la rutina lo larga que tú quieras. Durante la pandemia, un poco antes de la pandemia, dejé de ir al gimnasio y empecé a ir a hacer calistenia con un grupo que la verdad me encanta, que está en Guadalajara, y que si alguien quiere recomendación, se las paso con mucho gusto porque son increíbles. Y también lo disfruté mucho. Y entonces como que ahí me empecé a dar cuenta como, ok, me gusta esto de como intentar empujar mi cuerpo, ¿no? Como intentar hacer algo así. Eh, lo que sí es que pensando en como mi relación con el ejercicio a lo largo del tiempo, me doy cuenta que es algo que fue, pues, muy primero como algo que había que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque mis papás decían, tienes que hacer algo de ejercicio. Sí, detrás había una razón de salud, pero pues era la regla, ¿no? Y nunca lo vi como un juego, como algo divertido, hasta que empecé a crecer y hasta que empecé a encontrar lo que me gusta a mí. Y a la fecha es un poco así, ¿no? O sea, como, pues, hay que hacer ejercicio porque
es algo que hay que hacer, ¿no? Y entonces como que justo ahora me doy cuenta que hay como el imperativo de ejercitarse no viene tanto como de una regla de mi casa, pues porque ya vivo solo y soy un adulto, sino que viene de este recordatorio constante de que para que tú estés bien tienes que hacer todo esto. Y para empezar, dudo mucho de que eso sea verdad y de que eso tenga razón, pero, pero también es cierto que hay algo inconsciente que se queda aunque uno lo racionalice, ¿no? Esto me lleva a hacer una reflexión y creo que es el punto central de este huevito, que quizás lo debía haber mencionado al principio, pero quería dejarlo como sorpresa para cuando llegaran aquí. Y tiene que ver con las expectativas que hay respecto al cuerpo masculino. Y yo sé que hay muchas mujeres que oyen La Gallinera y las amo y las quiero mucho, pero esto es una conversación que falta tener un poco más. Creo que es una situación de la que se habla poco, que está altamente invisibilizada. Se habla mucho de los estándares de la belleza femenina, que hay que estar delgadas, que hay que tener curvas, que hay que tener mucho de esto, mucho de otro, pero se habla poco de cómo son las expectativas para los hombres respecto a su propio cuerpo. Y algo que me molesta un poco es que se minimiza la presión que nosotros tenemos al respecto, porque es una presión que es muy real y en algunos casos es muy agobiante. No creo que en mi caso sea extremadamente agobiante, o sea, no, pero hay gente que conozco que sí, hay gente que sé que la pasa súper mal y que, bueno, tienen un cuerpo, pues incluso en algunos casos como atléticos, ¿saben? O sea, creo que no tendrían por qué, en fin, nadie tendría por qué tener estas angustias tan fuertes, pero en fin, ustedes saben a lo que me refiero. ¿Y por qué se habla poco de esto? Eso es lo que me estuve preguntando cuando estaba preparándome para grabarles este huevito. Y creo que tiene que ver un poco con el componente del machismo, ¿no? Regresamos a los roles de género y a lo que se espera de un hombre. El hombre no debe preocuparse por su imagen. El hombre debe pues nada, ¿no? O sea, debe ser como muy seguro de sí mismo, no debe tener espacio de vulnerabilidades, no debe tener inseguridades, no debe preocuparse por su imagen, pero sí debe encarnar el ideal físico sin admitir que lo busca. Escúchenme otra vez, debe encarnar un ideal físico sin admitir que lo busca. Es una expectativa muy fuerte, o sea, es una expectativa doble, porque por un lado tienes que ser un hombre ideal y por otro lado tienes que no parecer que estás buscando ser un hombre ideal. Y no saben cuántos hombres conozco que no admiten lo mucho que se esfuerzan para tener un cuerpo como el que tienen. Y es parte del asunto, hay que ser como elegante al respecto, pero aún así hay que estar mamadísimo. En fin, ¿de dónde vienen estas como expectativas? Pues claramente vienen de todos lados, vienen de la cultura pop, vienen de la cultura, pero la cultura viene de, o sea, viene de mucho antes, ¿no? De cómo es el cuerpo ideal de un hombre, no es algo que se inventó con los superhéroes y los actores de acción y las portadas de revistas y los cantantes. Los cantantes, ¿porque están todos tan sexys? O sea, tú cantas, tú te subes a un escenario, das un performance. ¿Quién mandó que todos los cantantes tenían que estar hiper hot? No lo sé. No me estoy quejando, sí me estoy quejando, no me estoy quejando, no sé si me estoy quejando, solo lo pongo ahí. Pero lo que quiero decir con esto es, estos estándares de cómo se debe ver un cuerpo masculino vienen desde la antigua Grecia, chavas. O sea, tampoco es como, ya saben, ¿no? Como que se inventaron antier. Pero también, obviamente, la cultura deportiva, que esta cosa es curiosa porque hay muchos tipos de deportes, por lo tanto, hay muchos tipos de cuerpos que se exigen para los deportes. Em, Obviamente, la pornografía también ha estandarizado el tipo de expectativas que se pueden tener sobre los cuerpos masculinos. Rara vez, y son géneros cinematográficos muy especializados que tienen cuerpos distintos, ¿no? Entonces eso también está ahí y como también lo hemos platicado, es el consumo de este contenido es una forma en la que muchos hombres aprenden a entender la sexualidad desde que están creciendo, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, todo esto reforzado por las redes sociales y el algoritmo del que ya les platiqué. Entonces llegamos a este punto en el que tienes todos estos estándares que te están diciendo tienes que ser un hombre perfecto, no tienes que demostrar que estás intentándolo, y entonces te dicen no entrenes los oblicuos.
¿Por qué? Porque el objetivo no es funcionalidad, no es estar fuerte realmente, ni salud, sino pura estética, pura idealización. Entonces el cuerpo se convierte, en lugar de ser una herramienta, es una escultura, es un depositario de tus aspiraciones. Tenemos todos estos influencers que hacen rutinas enfocadas en la apariencia. Tenemos un montón de comentarios en estos videos de, bro, me encantan tus dorsales, qué buenos traps, ya sabes, ¿no? Todo eso que además, y esto también es un trip interesante, todo este elogio estético entre los hombres, empiezo a pensar que hay algo de homoerótico ahí, como una especie como de desplazamiento del deseo. Yo no sé si es solo aprecio estético de, ay, mira qué bonito músculo te trae aquí mi compadre, mira, nada más. Hay algo de deseo quizás ahí. No digo que en todos los casos, sino digo que todos los hombres sean gays, ni todos los hombres que se dicen que les gustan sus cuerpos. No estoy diciendo eso. Pero esta admiración, o sea, lo que quiero decir con esto es, son muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Admiración, competencia, aprecio, deseo. En muchos espacios masculinos, especialmente justo en el contexto del ejercicio y fitness, el deseo no se puede expresar de una forma directa, ¿no? Existe como un filtro social que impide que los hombres hablen abiertamente sobre lo que desean, ya sea en términos sexuales, emocionales o afectivos, porque hablar de lo que deseas pone en entredicho tu masculinidad. En fin, entonces ocurre un desplazamiento, ¿no? En lugar de decir, quiero tu cuerpo, quiero un cuerpo como el tuyo, dice, o incluso te deseo a ti, que también pasa, lo que hacen es elogiar una característica física. Es decir, me encantan tus brazos. De que, bueno, no lo dicen así, de que dirían como, de que, bro, ¿cómo le hiciste para tener esos bíceps? O ¿cómo lograste esa simetría? O sea, ¿sabes? Y luego pasan otras cosas en redes sociales, como hacen videos en calzones, sudados. Todo esto claramente por fines educativos es que yo lo veo, no por otra cosa. Y entonces, bueno, también ocurren estos videos como de inspiración, ¿no? De cuerpos hipermarcados, en donde está la gente diciendo como esto es a lo que debes aspirar, ¿no? Hay mucho de fascinación por el cuerpo masculino, cosa que se conecta con otra cosa que hay que platicar que tiene que ver con los gym cells. Ahorita hablo de eso. Es una chincheta muy cortita. Eh, pero todo esto pasa dentro del marco de una homofobia como muy marcada, ¿no? Este mundo del ejercicio suele ser un mundo también muy masculino, que no da chance como para que pues haya ningún tipo vamos haciéndolo así, desviación, ¿no? Como de lo que implica ser un hombre hegemónico. Y ahora quitando esta mini chincheta que acabo de poner sobre la fascinación y los gym cells son ¿cómo decirlo? Es una etiqueta que se empezó a usar en internet para hablar de esta gente que se la pasa en el gym y se la pasa obsesionado con su cuerpo, pero que realmente no están pues teniendo parejas de ningún tipo. Y esto no es tan raro, ¿eh? O sea, las consecuencias psicológicas y sociales de estar como tan metido en este mundo del fitness, pues se ven mucho, ¿no? Hay en muchos casos hay como algo de aislamiento, ¿no? Como rutinas tan estrictas que se vuelve imposible salir, convivir, esta obsesión con el control del cuerpo, de la comida, del descanso, ¿no? Deja de ser placentero. Y entonces lo que empieza a pasar es que no están saliendo allá, ¿no? Entonces es como muy curioso, te estás preocupando tanto por tu cuerpo para que le gustes a la gente, pero al final no te estás poniendo allá afuera donde la gente le puedes gustar porque estás obsesionado con esto. Es una cosa ultra narcisista. Em, y bueno, esto genera también en algunos casos un montón de disforia corporal, como sentirse peor que el ideal, mucha depresión y ansiedad, ¿no? Como sentir que nunca vas a ser suficiente, que no puedes ser deseado, lo cual es muy cabrón. Y esto le pasa a todos los hombres, a todos los tipos de hombres, pero hay una capa adicional que me parece interesante que ocurre en el mundo gay. Porque en el mundo gay no solo deseas el cuerpo de un hombre, sino que también quieres parecerte a él. Y aquí es donde entraría un personaje que me parece muy interesante, que es Lacan, psicoanalista, que no
voy a explicar porque tampoco puedo explicarlo porque no me considero un espejo, pero he leído un poquito este par de días como para poder hablarles de esta idea del deseo como espejo, ¿no? Que no deseamos objetos directamente, sino lo que creemos que otros desean. De esa forma, el cuerpo se convierte en modelo y meta. Es decir, el deseo no sale de nosotros así nomás, ¿no? Sino que deseamos lo que es deseado por otras personas y miramos a través de los ojos del otro para saber qué es lo que se supone que debemos desear. Entonces, en el caso de los hombres, hombres gays, pues yo no deseo un cuerpo musculoso sobre sí, deseo ese cuerpo porque he aprendido que ese es el cuerpo que es deseado y además yo también lo deseo porque, o sea, y además deseo ser él para yo poder ser deseado por gente que desea de la misma forma que yo deseo. Entonces es un objeto de deseo, un modelo aspiracional y una herramienta de validación. ¿Cómo te quedó el ojo? Es el mismo tipo de cuerpo en nuestro caso, ¿no? O sea, yo quiero estar con él, pero también quiero ser él. Se vuelve una especie, como les digo, como del laberinto narcisista súper extraño. Entonces, hay una trampa muy fuerte en las narrativas dominantes respecto al mundo del fitness que le funciona, o sea, que atrapa a todos. Este narcisismo también cae en las gym cells que no salen y que no se ponen allá afuera por estar obsesionados con su propio cuerpo. Pero también nos pasa a nosotros, los hombres gays, como justo por esta trampa, ¿no? Es decir, ves a un tipo musculoso en, no sé, Grindr o lo que sea, sientes atracción, pero también cierta inseguridad, ¿no? Como, yo no estoy así, quizás jamás le voy a gustar. Lo sigues en redes, te inspiras, te encanta, pero luego piensas, ¿por qué no me veo así? ¿Y será que tengo una oportunidad si le escribo? Quizás no. Eh, en fin, es un espejo que es tramposo porque nunca te vas a ver completo a ti, ni vas a ver completo a la otra persona, sino solamente ves como la versión idealizada que ya está en tu cabeza a partir de lo que sabes. Deseas algo imposible y eso es una frustración constante. En fin, todo esto y me lleva a una última cosa que, bueno, unas últimas dos cosas anoté, tres. Ay, se va a alargar un poquito este huevito, lo siento, chavas. Pero yo creo que esto, además de ser una trampa, es profundamente falso. O sea, no es verdad que el deseo está restringido a los cuerpos, entre comillas, deseables, ¿no? No solo algunos cuerpos tienen acceso al deseo y al amor. Es una mentira que está sostenida por muchos medios y por, en fin, muchas industrias. Vamos a hablar de eso muy pronto, así que pónganle una chincheta a esto que se va a quitar en algunas días o semanas. Em, pero lo que les quería contar principalmente es las implicaciones políticas de esto. Ya hablamos un poco de las implicaciones psicológicas y sociales, pero también hay políticas. Y hay una línea muy clara entre el contenido fitness de este tipo que les estoy hablando, no todo, claramente, pero este tipo de contenido fitness, el bodybuilding y demás, y la ultraderecha. Ya sé, una vez más, yo hablando de la ultraderecha y hablando del fascismo. Sí, gallinas, espérenme, déjenles explico. ¿Se acuerdan que hablamos en mi huevito pasado sobre el Frutiger Idol? Que la estética transmite valores éticos y valores políticos. Bueno, acá también. Acá valorar solamente un tipo de cuerpo como válido, como apreciable, lo que te está diciendo es que hay ciertos valores que vale la pena que prevalezcan sobre otros. En este caso, justo la potencia, la pureza, la disciplina. Eh, y eso, la ideología política que define todo esto tiene un nombre y justo empieza con F y termina con asismo. Pero también hay una especie como de darwinismo social, ¿no? O sea, como el fuerte merece más, ¿no? Y el débil desaparece, o si no, mejora, tiene que mejorar, porque si no, es un débil, es un sigma. O sea, sabes, como tienes que estar allá afuera, convertirte en un chad, porque si no, no vales nada. Y también hay una especie como de eugenesia extraña, porque al final del día, muchos de estos momentos de estos contenidos llevan a es que tienes una mala genética porque tienes los bíceps largos. Es que todas estas cosas de verdad desearía no saberlas, pero tienes los bíceps largos, entonces por eso no puedes, no se ven grandes y por eso pues tienes mala genética. Entonces hay gente que de entrada está bien y gente que de entrada está mal.
una vez más, quiénes eran los que pensaban esto. En este caso no empezaban con F, empezaban con N y terminaban con asismo. Este es el lado oscuro del huevito, chavas, pero hay muchos ensayistas y youtubers, les puedo mandar algunos, que han observado cómo además el algoritmo el fitness masculino funciona como una puerta de entrada hacia la ideología de la ultraderecha. Tienes de entrada la inseguridad masculina, que no se habla, que no se discute. Un joven que se siente inseguro con su cuerpo, que sabe que para poder estar, bueno, que piensa que para poder pertenecer y poder tener un lugar en el mundo, tiene que ser fuerte, atractivo. Entonces va a buscar rutinas, tips y consejos para mejorar, así como yo lo hice. Y encuentra a un fitness, un influencer fitness que le promete fuerza, disciplina, control. Y entonces adoptas ese ideal. Y ese cuerpo musculoso se convierte justo en ese símbolo de virtud, de fuerza, de valor. Entonces ahí es como la conexión. El fuerte es el digno, el débil es despreciable. Y la conclusión es muy clara, los débiles no merecen tanto. Y entonces el influencer empieza a hablar de automejora, de disciplina, de ser un verdadero hombre, de ese tipo de cosas. Y entonces eso se ha visto, y no lo digo solamente porque a mí se me ocurrió, pero se ha visto cómo se empieza a mezclar con discursos antifeministas, anti-LGBT, racistas, clasistas, capacitistas. Y entonces es bien fácil. O sea, el vínculo que el algoritmo hace de una cosa a otra es muy natural. Y entonces eventualmente te van a empezar a hablar de que la idea de que los hombres están siendo atacados, que hay que recuperar un orden natural. Y entonces te empiezan a mostrar a gente como Jordan Peterson en el mejor de los casos, Andrew Tate en el peor de los casos, o en el aún peor de los casos, el contenido de los incels. Bueno, Andrew Tate ya califica como ese tipo de contenido. Pero bueno, X. Y entonces lo que empezó como un cómo tener cuadritos termina en un las mujeres no deberían de tener derechos. Todo porque aprendiste que no había que entrenar tus oblicuos. Chavas, mi cabeza está sacando humo. Necesito acabar de sacar estas ideas antes de que se incendie, ¿ok? Este camino entre una cosa y otra funciona porque le habla a una herida real que tenemos los hombres. Y yo siempre lo he pensado y que creo que es algo que no se está hablando lo suficiente desde la teoría de género, pero también desde todos los lados donde se tendría que hablar. Hay una crisis en la identidad masculina. Es un mundo que ya no gira alrededor del ideal de los hombres como había antes, ¿no? Pero los hombres necesitan tener algún tipo de, pues, de comprender cómo construir su identidad, ¿no? Y esta forma de entender lo que es ser un hombre da una promesa de pertenencia, de comunidad, de lenguaje común, de misión, una promesa, tal cual. Si llegas a este cuerpo, entonces la gente te va a querer y ya no te vas a tener que preocupar. Y bueno, yo creo que siempre una idea de cómo tiene que ser algo encierra ideas de cómo tienen que ser las demás cosas. En este caso, pensar que los hombres tienen que verse de una forma también habla de lo que esperamos de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Hablamos de jerarquías, hablamos de ideales, hablamos de valorar la potencia, la individualización y el orden, ¿no? Solo un obsesionado con el orden puede seguir estas dietas y no salir con sus amigos para ir al gimnasio. Esto no es culpa de que los hombres son unos tontos. Esto no es porque no entendamos ni porque estamos mal. O sea, sí estamos mal. Todos estamos mal. Todos estamos mal. Porque todos caemos en trampas diferentes. Pero también es cierto que hay una industria que se beneficia de esto y que está metiéndole, como les decía hace rato, y ahí se acaba la chincheta, está metiéndole mucho, mucho, mucho dinero a que esta maquinaria funcione. Y no lo digo en plan de las empresas que ganan dinero con el mundo del ejercicio sean fascistas. No, no es eso. Es que finalmente el mundo del fitness es una máquina que genera muchísimo dinero. O sea, tienes a toda la industria farmacéutica haciendo suplementos, haciendo proteínas, anabólicos, que si la creatina, que si la sabe qué, y otras más. O sea, las fajas, las cremas, las apps, obviamente los gimnasios, los entrenadores, los influencers tan solo. O sea, toda esta gente está haciendo muchísimo dinero con tu atención, con pues tu obsesión con hacer ejercicio. Entonces, lo que van a seguir haciendo es fomentar y alimentar pues, que te sientas mal con tu cuerpo. Eso es la realidad. O sea, yo creo que si queremos ver hacia las cosas más intangibles, que sí, el patriarcado, que sí, sí,
Pero yo creo que vale la pena primero verlo hacia quién está haciendo dinero con esto. Y eso también explica por qué el ideal va cambiando a veces. Antes éramos muy flaquitas en los 2000 y luego fuimos más musculosas y luego fuimos muy flaquitas otra vez y luego vamos a ser más gorditas y así vamos de un lado a otro. Y el ideal cambia para que nunca llegues a él y sigas gastando dinero en lo que sigue. Y ahora lo nuevo es el entrenamiento híbrido, pero antes era el biciantro, pero antes era el CrossFit, pero antes era, y en fin, así vamos y vamos y vamos. Por eso siempre vamos a estar inventando nuevas tendencias, cambiando cosas, haciendo nuevos descubrimientos científicos, porque esa es otra cosa. Esta gente habla de que, este ejercicio está probado por la ciencia, pero la razón por la que estamos hablando de estos descubrimientos científicos realmente es para direccionar el ejercicio de la gente hacia un lado u otro. La imposición de un ideal estético de cuerpo le sirve al capital, porque te puede hacer sentir mal de tu cuerpo actual para que gastes para arreglarlo. Y si tú dejas de pensar que tu cuerpo está mal, no vas a gastar. Ya no le sirves. O sea, en fin. Ahora sí, ya podemos descansar. Solo quiero unas palabras de conclusión. Sí, hagamos ejercicio, chavas. Es importante para la salud, es importante para la salud mental. No está mal preocuparse por la estética, no está mal por hacer algunas cosas que te hagan sentirte, pues, que eres atractive, que, pues, que eres fuerte. No está mal, de verdad no está mal. Hagamos ejercicio por salud, por diversión, por salud mental, por comunidad, incluso por estética, les digo, pero no a la tortura personal. O sea, cuestionemos estos discursos que nos hacen odiarnos o que nos hacen sentirnos insuficientes. Hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar la mente y me gustaría cerrar con eso. No entrenes los oblicuos si no quieres, o sí entrénalos, pero sobre todo ya deja de entrenar el odio a ti mismo y a tu cuerpo. En fin, muchas gracias por escuchar este huevito. Yo soy Cristóbal, esto fue La Gallinera. No te olvides de seguirnos en redes sociales, en Spotify, en YouTube y en todos lados para que nunca pare el cacareo.